Bueno, pues tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de nutrición y para ello siempre tenemos como invitados a gente, a profesionales de Well Nutrición. Esta vez está con nosotros Nuria Serrano, que hacía tiempo que no pasaba por aquí, por el plató, hacía tiempo que no te veíamos, Nuria. Sí que es verdad, pero nada, aquí estoy ya otra vez para hablar de temas interesantes como siempre. Así que encantada. Además a petición, porque la última vez que nos vimos hablamos de este y de otros, pero sobre todo el tema de la menopausia, que a mí personalmente pues me afecta y yo quería saber, y además creo que las mujeres estamos ahora en pro de preocuparnos un poco por esa etapa de la menopausia. Sí, al final es un tema que, pues como tú dices, a ti misma te afecta, le afecta a una gran parte de la población. Todas las mujeres en algún momento de su vida van a tener que pasar por ella, entonces está bien saber qué conlleva, cómo podemos pasar esa etapa, porque al final es algo que también a las mujeres les genera mucha angustia. Además no es solo esa etapa de la menopausia, sino que encima empieza antes, siempre empiezas con esa perimenopausia y al final ya todo eso hace que haya tantos desajustes que las mujeres estamos ahí un poco angustiadas con ese tema. Yo no sé si tiene que ver que se haya bajado la edad de esa menopausia o que ya entendemos el concepto de la perimenopausia. Perimenopausia, sí. Gracias. No sé si tiene que ver eso o es que ahora llegamos a edad más tardía, más jóvenes y más preocupadas por nuestra salud. Sí, a ver, es un poquito de todo, es que cada vez, obviamente, estos temas se entienden un poquito mejor, a lo mejor antes no se sabía muy bien, era como, vale, menopausia, pero ¿y qué hay antes y qué hay después? Ni siquiera a lo mejor el concepto de la menopausia se llegaba a entender al 100%, ahora ya cada vez se sabe más. Igualmente es que es un concepto muy amplio, no hay una edad en la que digas, no, sí o sí a esta edad tienes que entrar. Vamos a definirlo un poquito. Básicamente esa menopausia se puede producir entre los 45, ya tirando más a los 60, 65, o sea, hay un rango de edad bastante amplio. Cada mujer es un mundo y cada mujer entra en un momento. Sí que es verdad que por definición entras en esa menopausia a nivel pues, médico o clínico cuando llevas ya un año sin tener la menstruación, que al final es el signo característico de una menopausia, la pérdida de la menstruación en la mujer. Que tenemos que poner como foco, es decir, llamamos menopausia cuando ya la mujer ha estado un año sin regla. Sí, lo que hay antes pues es esa, bueno, incluso puede durar varios años antes esa perimenopausia de estar igual empezando a tener ya algo de sintomatología, pero esa menstruación sigue presente. A lo mejor ya empiezan a haber desajustes, que puede pasar también, pero sí que puede ser, bueno, pues esa menstruación me llega 2 meses sí, 2 meses no, pero aún no has entrado de lleno en la menopausia. Los síntomas, por lo tanto, has dicho que se pueden dar antes. Sí, los síntomas se pueden dar antes y, bueno, sobre todo, obviamente, durante es cuando más. También para saber un poquito, claro, al final, esa pérdida de la menstruación y todo lo que ocurre en la menopausia tiene su causa y es básicamente porque hay un cambio hormonal. Normalmente lo que ocurre en nosotras es que bajan los estrógenos y suben otras hormonas como la LH o la FSH, ¿vale? Que pues estas tienen su función, todas ellas, y claro, imagínate un desajuste de las hormonas nuestras, pues tiene luego muchas consecuencias. ¿Consecuencias que puede tener? Pues bueno, un poco cosas que conocemos, esos cambios de humor, los sofocos, muchas veces también consecuencias ya más incluso a nivel clínico, por ejemplo, una pérdida de la densidad ósea, más acumulación de grasa en zonas pues como la zona abdominal, por ejemplo, no sé, tiene un sinfín de... Ansiedad, sí, también, arritmias. También hay parte de cosas ya incluso más, no tanto, igual no hace falta entrar en ansiedad, pero sí que a lo mejor de decir pérdidas de memoria, dolores de cabeza, o sea, hay muchísima sintomatología asociada que no es solo lo que se piensa siempre, a lo mejor igual los sofocos es como lo más típico, no pero hay tienes por muchas qué más tenerlas cosas. todas, claro, ni por grupos, es decir, tú puedes tener unas, puedes tener otras. Y puedes ir incluso por etapas, a lo mejor hay una etapa que sí que empiezas más con esos sofocos, luego hay otra etapa que te da, mira, pues también por ejemplo, despertares nocturnos o incapacidad de conciliar el sueño, todo eso también ocurre, entonces puede ser que en el momento en el que se soluciona una cosa, a lo mejor empieza otra. Sí que llega un momento, esto también para lanzar un poquito de calma, puede llegar un momento
tras unos años en el que ya la sintomatología esté bastante controlada y no haya casi ninguna cosa, pero bueno, sí que al empezar hay bastante cosa. Que además son cosas que te pueden pasar y no ser menopausia, es decir, que encima se pueden enmascarar con otros tipos de patologías o otros estados, por ejemplo, en momentos de estrés o demás. Claro, sí, y además imagínate, puede pasar que entre menopausia una persona que nunca ha tenido ningún problema, está genial a nivel de salud, pero puede pasar que llegue una persona que además ya tenía sintomatología de antes por otra cosa, se le suma o se intensifican esos síntomas que tenía antes, o sea que es una etapa bastante complicada y en la que hay que prestar atención a cómo una se siente y pedir ayuda cuando sea necesario. Y si ahora nos enfocamos en el tema de digestivo, que es en lo que Nuria, tú eres especialista. Sí, a ver, realmente no conlleva tanta sintomatología a nivel digestivo, aunque sí que pueden pasar ciertas cosas. Puede haber una parte más igual de sentirse más hinchada. No siempre tiene que ser por parte digestiva, a lo mejor puede ser por una retención de líquidos o por otros problemas, pero sí que puede haber alguna cosa en ese sentido, pero es verdad que no suele conllevar tanto a nivel, por ejemplo, hábito intestinal malo, igual puede llegar a haber algo tipo estreñimiento, pero vamos, no es tan típica la sintomatología digestiva, suele ser más los otros problemas de los que hemos estado hablando. Pero la alimentación nos puede ayudar con los efectos de la menopausia. Sí, de hecho hay ciertos puntos importantes que habría que tocar. Si recuerdas te había comentado que podía haber problemas, por ejemplo, a nivel ya cosas clínicas, y ahí podría haber una pérdida de masa ósea, de masa muscular y demás. Entonces, claro, hay que orientar la alimentación a poder resolver esos problemas. Por ejemplo, cosas importantes a cubrir, el calcio, que siempre, bueno, es algo que sí que conocemos, que tenemos presente, que el calcio ayuda a que esos huesos estén fuertes, pues en esta época incluso hay que incidir más, y el calcio además tiene que ir acompañado de un buen nivel de vitamina D, que esto en población general es algo que suele estar bastante bajito, y en población menopáusica más aún. Entonces esa vitamina D, por ejemplo, con la alimentación es muy difícil llegar. Ahí sí que es importante o bien exposición al sol o bien una buena suplementación pautada por un profesional que entienda el tema. Luego con el calcio sí que, pues bueno, siempre conocemos los lácteos, pero también hay otras fuentes, legumbres, frutos secos, por ejemplo las almendras son bastante ricas en calcio, o sea que sería buena opción. Eso es importante. Por la parte de masa muscular, la proteína tiene que estar ahí presente también. Luego, obviamente, unos buenos hábitos también para prevenir, porque hay otras cosas asociadas, como por ejemplo hay mayor riesgo de que los niveles de colesterol estén más altos, de que haya enfermedades cardiovasculares. Entonces, ahí la alimentación es clave a nivel de que la base sea de origen vegetal, que metamos alimentos con omega 3, como por ejemplo pescado azul, nueces, semillas, por ejemplo las semillas de chía, ¿vale? Hay que cubrir una base y eso es súper importante. Y luego sí que hay otra área que igual no se habla tanto de ella, pero hay algunos alimentos que tienen fitoestrógenos, que esto es una palabra que a lo mejor suena ahí un poco rara, pero como ves se parece mucho a los estrógenos que comentábamos antes. Y estos alimentos, que sobre todo están en legumbres y derivados de legumbres, por ejemplo en el tofu, como tienen esa estructura muy parecida a nuestras hormonas, pueden ayudar a disminuir ciertos síntomas, como los sofocos, por ejemplo. Entonces es un alimento muy interesante de introducir y que la gente igual no mete tanto, porque el tofu, a no ser que sea vegetariana o vegana, igual no está muy presente en el día a día, así que eso por ahí. Por lo tanto, ¿es aconsejable que visitemos pues, un nutricionista, una persona, un profesional de la nutrición, si estamos en esa etapa o creemos estar empezando esa etapa? Sí, y por muchas razones. Una de ellas te las puedes imaginar ya, porque ves todo esto que hemos estado tocando, es una cosa complicada. Una persona que esté entrando en este momento es muy difícil que pueda saber qué necesidades tiene de calcio, de vitamina D, de grasas, de proteínas. O sea, son unos conocimientos igual ya un poquito más avanzados que necesitas que una persona pueda evaluar esa situación tuya, porque además, claro, todos tenemos acceso a internet, todo el mundo puede buscar, bueno, ¿y dónde está el calcio? ¿Dónde está tal? Pero igual tu situación no es la misma que la de otra persona. Entonces necesitas una persona que te pueda evaluar a ti personalmente, que sepa
cómo es tu situación ahora con esa menopausia y con otros problemas que hayas tenido y que pueda adaptar esa alimentación. Y luego también no solo la alimentación, si vas a un profesional te puede aconsejar sobre otras cosas. En nuestro caso como nutricionistas también podemos ver un poquito parte de hábitos en general, cómo va el sueño, el estrés, la parte de actividad física, no sé, hay un montón de cosas en las que podemos ayudar y luego también la parte un poco de sentirse escuchada, porque quieras que no, es verdad que entrar en esta menopausia muchas veces es un poco solitario o no te acabas de sentir bien escuchada, no sabes por qué te están pasando ciertas cosas y no tienes esa atención, entonces tener una persona que pueda comprenderte pues también es muy beneficioso. Además, lo estás contando y me está viniendo el recuerdo que en Well Nutrición contáis con ese equipo que al final sois multidisciplinares y tenéis tanto nutricionistas como también psicólogos y eso hace que podamos encontrar una buena comunicación, ¿no? Claro, en este caso, como te decía, pues nosotras en la parte de nutrición podemos cubrir varias cosas, pero obviamente hay un límite. Si estás pasando por una etapa más complicada o, por ejemplo, ese estrés que comentábamos, esa ansiedad ya ha llegado a un punto bastante complicado, tenemos también la parte de psicología y trabajamos con psiconutrición y ahí es muy importante que haya ese servicio conjunto para poder entender bien al paciente y al final, como te comento, pues que se sienta escuchado y que pueda solucionar todos sus problemas un poco en conjunto, que no sean como piezas sueltas, sino que al final somos un todo y intentamos que todo sea nuestro servicio como muy integrativo, básicamente. Bueno, y para terminar, porque sé que nos quedamos sin tiempo, Nuria, pero es que tengo la pregunta y te tengo que hacer. ¿Con menopausia podemos adelgazar? Porque claro, con la ansiedad de comer, con esa parte hormonal que te cuesta mucho controlarte. Sí, se puede perder peso. Ahora, yo es verdad que no sería el foco que pondría, o por lo menos hay que tener mucho cuidado con cómo se hace, porque siempre se piensa un poco, bueno, pues mientras pierda peso da igual, y es una época en la que hay que tener mucho cuidado con esas dietas milagro, con hacer restricciones innecesarias, que hay que tener cuidado siempre, pero especialmente en ese momento, como te decía, hay tantas cosas que pueden ocurrir, tantos problemas asociados, que no es el momento de hacer locuras. Entonces, ¿se puede hacer una pérdida de peso? Sí, pero siempre hay que hacerlo mirando la salud de la persona, que al final esté recibiendo una alimentación equilibrada, suficiente, que no se quede con hambre y que no haya luego ninguna consecuencia. Entonces, ¿se puede perder? Hay que ver cómo, porque también bueno, el metabolismo se ve un poquito más ralentizado en esta época, pero se puede adaptar. Así que siempre que vayan a profesionales y que no hagan cosas locuras por su cuenta. Bueno, pues yo con esas palabras me quiero quedar. Ya sabéis que nos tenemos que poner siempre en manos de profesionales.